Estoy. ¿Ya viste que ya le cambié? Hola, buenas noches. Good Ya estamos night, en buenas el noches a aire. todos. Mi querida Teresita, ¿te cayó bien? ¿Te sentó bien el 2021? Me siento bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te pinta el año, Sensei? Pues me pinta. No, es para que nos digas que Me con pinta. muchísimos proyectos, Sí. creando, construyendo, porque ya te reconstruiste y estás comiéndote el 2021. Estoy empezando a agarrar los cubiertos para partirme pedacitos y comérmelo. Sí, ya en eso Eso es estamos. De todo. hecho, ya tenemos lo de los talleres. La verdad es que pinta para un año muy bueno, de mucho trabajo, pero para un año de muchos éxitos y muchas cosas padres. Así Que por es. cierto, vamos a cambiar las fechas de los talleres de enero. Vamos a empezar la primera semana de febrero. Todavía se pueden inscribir. Sí, sí nos hemos dado cuenta que a algunas personas se les ha hecho algo complicado. Entonces ya en nuestros eventos en la página ya los pueden ver las nuevas fechas. Y Ajá. los esperamos con mucha alegría. De verdad son talleres que nos ayudan a todos a crecer, porque incluyo a Sensei, aunque no opine ahorita, porque simplemente la interacción, el estar recordando los temas, el estar dándolos, el estar compartiendo los ejercicios, también nos ayudan a nosotros a recordar estas cosas que a veces se nos olvidan y a mantenernos en esta conciencia plena, en este actuar completamente desde la cabeza, pero sintiendo, ¿no? También. Y precisamente como es importante sentir, hoy vamos a hablar de las emociones y de si sus emociones están manipuladas. Y voy a compartir el video para que nos vean más personas. ¿Y qué más, Sensei? Pues sí, el programa del día de hoy se intitula Están manipuladas tus emociones. Y bueno, se trata de justo de hacernos conscientes de toda la manipulación a la que nos sometemos diariamente desde que somos chavitos hasta el día de hoy. Cómo aprendemos a manipular nosotros mismos, tanto a otras personas como a nosotros mismos, y y cómo otras personas también aprenden a manipularnos a nosotros, consciente o inconscientemente, ¿no? No siempre es con maldad, pero siempre causa daño. Entonces, justo de esto se va a tratar el programa de hoy. Y pues estamos en contacto directo con la manipulación y el chantaje emocional todos los días. Desafortunadamente no siempre estamos conscientes de ello hasta que algo ya nos hace daño profundamente y entonces ya decimos, chale, como que esto ya no me está gustando, ¿no? Como que ya me están chantajeando. Y te das cuenta cuando ya estás en problemas. Y bueno, justo hoy tratamos de hacernos conscientes para mejorar esa situación. Me encanta el tema de hoy. Me encanta el tema de hoy de eso de abrir los ojos y darte cuenta cuando te están manipulando, ¿no? Y como dices, ¿no? A veces es inconsciente y ni la otra persona o la otra situación no lo sabe. Bueno, la situación no. Pero bueno, la otra persona no lo sabe. O tú te estás dejando manipular por situaciones y no te das cuenta. Y cuando ves ya estás en lo que le llamamos el caos colectivo, ¿no? Ya estás así con toda la masa y toda la bola de gente igual, ¿no? Actuando literal sin conciencia de lo que está pasando ni por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, cuando realmente no es una emoción que viene de ti, ¿no? Ya hemos Así es. hablado un poquito de cómo las emociones salen desde nuestro interior para avisarnos si vamos por buen camino o no, porque nosotros programamos al inconsciente de cómo nos gusta la vida y entonces reaccionamos a los estímulos de afuera, ¿no? Es como si quisieras meter la mano en una olla con agua. Entonces la metes en el agua caliente y pues no, esto me daña, ¿no? O la metes en agua muy, muy fría y también esto te daña, ¿no? Y esa reacción, eso funcionaría de la misma manera la emoción, pero no le sabemos hacer caso, no le ponemos la atención suficiente y nos atropella, literal, la emoción. Entonces vamos a ver lo que es la manipulación y por qué nos estamos dejando manipular. ¿Qué es la manipulación, Sensei? ¿Quieres compartirnos Pues, algo de eso? justamente o así como muy explícitamente es una forma inadecuada, irrespetuosa y muchas veces agresiva de comunicación, donde solemos expresar una petición de cambio
solicitando ayuda o simplemente expresar una disconformidad o inconformidad, una queja, obviamente siempre con un objetivo claro de conseguir lo que nosotros queremos a pesar de que la otra persona no nos lo quiere facilitar, ¿no? O las Así otras es. no nos las quieren facilitar. Y de hecho este comportamiento pues es sumamente natural para el ser humano. Los bebés, sus primeras reacciones son sumamente manipuladoras. No sé si se han dado cuenta, pero un bebé llora, estimula tus emociones cuando necesita algo. Y cuando él se da cuenta que eso es un camino que le ayuda a resolver ciertas necesidades, aprende a manipular de diferentes formas más adelante. Y si nosotros no les ponemos un hasta aquí en el momento adecuado, o no aprendemos a manejar la situación de una manera más sana en el que el bebé entienda que no puede vivir manipulando a los demás, justo puede empezar a ser consciente y buscar una comunicación muchísimo más sana con su entorno, ¿no? El asunto aquí, perdón, el asunto aquí es que como seres humanos, pues siempre, nuestro cerebro siempre va a buscar la forma más fácil de sobrevivencia. Y muchas veces, pues la manipulación es una forma fácil e inmediata de sobrevivir, ¿no? El problema es cuando empiezas a hacerle daño a los demás. Y muchas veces te empiezas a hacer daño a ti mismo justamente por no saberte comunicar de manera efectiva y afectiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente la manipulación es completamente intencional, ¿no? Que el manipulador utiliza una serie de recursos que muchas veces son inconscientes también, y es cuando se fomentan las relaciones de codependencia, pero maneja a la otra persona de tal manera que acaba haciendo lo que quiera hasta perder la individualidad, ¿no? Cuando alguien te está manipulando, cuando es como este poder encima de ti, este quererte aplastar, aunque insisto, aunque sea a veces inconsciente, a veces es muy consciente, va haciendo que la otra persona cada vez se sienta menos, ¿no? Y entonces le mete emociones y las alimenta como la culpa, como el miedo, como a veces el rencor o el miedo, pues el miedo a la soledad, ¿no? O sea, el miedo en diferentes aspectos. Pero la otra persona pues está usando la mentira y está usando otros tipos de recursos que llevan a esa manipulación de la emoción. Te manipulo tu emoción para que tú hagas lo que yo quiero. Claro. De hecho, lo que sucede es que regularmente los dos salimos ganando de alguna manera, ¿no? Y lo aprendemos desde muy chavitos. Por ejemplo, cuando tu mamá te decía, si no tiendes la cama, no sales, ¿no? Entonces tú ganabas tender la cama, bueno, más bien tu mamá ganaba que tú tendías la cama y tú ganabas que podías salir, ¿no? Pero desde ahí empezábamos con una manipulación y es más, desde muchísimo antes, por ejemplo, en el recreo, ¿no? En el colegio, cuando a veces nuestros amiguitos nos decían, si me das tu sándwich, les digo que puedes jugar con nosotros en el equipo, ¿no? Y entonces, es justamente un intercambio, pero en el que involucras emociones, involucras una comunicación no adecuada, de cierta forma involucras el chantaje, obviamente, y sobre todo cierta agresividad ahí medio escondida, ¿no? Y poco a poco, de esa Disfrazado. manera, exacto, como dices tú, poco a poco, sin darnos cuenta, vamos cruzando ese límite, ¿no? Porque es como justo un ejemplo muy parecido, pero creo que más gráfico a lo que tú estabas comentando anteriormente, es la dichosa ranita en el agua caliente, en la sartén, ¿no? Ponen una ranita en una sartén, le prenden al fuego y resulta que bueno, más bien, si tú metes una rana al agua caliente, la rana inmediatamente brinca porque siente el dolor y sale volando. Pero si tú le prendes al fuego y dejas que el agua vaya calentándose poco a poco,
su sistema de regulación no va a permitir que se dé cuenta qué tan grave es el dolor. Entonces, pues la rana cuando ya quiere fugarse de esa situación peligrosa, ya no lo puede hacer porque pasó demasiado tiempo, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo que sucede con nuestras emociones. Te vas acostumbrando hasta que llega el momento que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Bueno, por fortuna en el ser humano no somos como las pobrecitas desafortunadas ranas que torturan. Y aunque estés ya en una situación muy complicada y hayas perdido mucho, siempre hay un momento de cambio, ¿no? Y siempre puedes abrir los ojos, despertar y zafarte de esas relaciones literal tóxicas, de esas relaciones manipuladoras y buscar tu poder propio, ¿no? Buscar tu poder personal como para que no te estén manipulando. Pero bueno, ya vamos a salir del tema con eso. Pero Exacto. era aclarar el punto nada más de que no se vayan a sentir las ranas con que ya no puedo salir, ya estoy aquí, ya me quedé. No, no, no. Aquí acuérdense que lo que buscamos es que te pongas chingón, que crezcas Claro, cada día más y que salgas de esa zona en la que estás, que muevas tu camino para un camino mejor. así es. Lo que sucede es que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? O sea, si podemos prevenir ese tipo de comportamientos, que es lo que vamos a aprender hoy, de hecho vamos a platicar cómo puedes descubrir a un manipulador, cuáles son las tendencias que manejan, etcétera, puedes prevenirlo antes de caer en una situación ya grave, ¿no? Y si ya estás en una situación que ya está causando problemas, que ya está causando dolor, bueno, pues que tomes el valor para que ya lo identificaste y ahora lo puedas modificar. ¿Y qué otra cosa nos manipula nuestras emociones? Por ejemplo, cuando de niños nos enseñaban, ¿no? A los hombres no es que los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres son valientes, los hombres no tienen miedo. Entonces esto hace, por ejemplo, que un hombre no le gusta mostrar su miedo y lo oculta. ¿Y cómo lo ocultas? No puedes ocultar la emoción y no sentir nada. Las emociones no desaparecen, las emociones se quedan ahí, es como la energía que solamente se transforma, no se transforma, pero se expresa de otra manera. Por ejemplo, si no pueden expresar el miedo, van a expresar enojo. Entonces, igual con la tristeza, si el hombre no podía llorar, porque los hombres no lloran, entonces al hombre no se le permitía, por lo menos antes, expresar su tristeza o expresar estas emociones de soledad, de angustia, de preocupación y por supuesto de miedo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo, no? Eso necesita salir, eso necesita manifestarse, entonces se vuelve una persona gruñona, ¿no? Y entonces está enojado y dices, bueno, este güey está enojado todo el tiempo, pues es que está ocultando esta tristeza o este miedo que tiene muy, muy adentro. Claro. De hecho, porque se provoca una frustración, ¿no? Y a partir de esa frustración cambias tu emoción a enojo y regularmente, justo es porque no supiste manejar tu emoción primaria. ¿Y qué sucede? Tú actúas enojado ante la situación, ante otra persona, y lo único que consigues a lo mejor es que la otra persona también se enoje o se vaya o algo y te provoca más frustración y te provoca más enojo y se va acumulando, va siendo un ciclo vicioso que además se te va acumulando esta emoción primaria que está contenida y es a lo que le llamamos no saber soltar, porque no nada más soltar es un duelo, sino también cuando tú sientes algo y no eres capaz de expresarlo tal cual, de manifestarlo, y con eso tal vez poner un límite o resolver una situación o cambiar una situación porque no te sientes a gusto, se hace un tapón, ¿no? Se hace un tapón adentro que simplemente no te deja sentirte pleno ni sentirte feliz. Así es. Y de hecho, bueno, el ser humano es por naturaleza sumamente manipulador, ¿no? De hecho, pues lo vivimos todos los días en los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita, ahora en las redes sociales, que de hecho cuando comenzaron hace 10, 12 años las redes sociales, cuando comenzaban, todo el mundo decíamos, wow, qué padre, porque ahora no va a haber censura, no va a haber manipulación, etcétera, ¿no? Los que estudiaban los medios de comunicación, lo comentaban mucho, y sin embargo, como un fenómeno se ha presentado que nosotros mismos como población hemos manipulado, censurado, etcétera, a las redes sociales, ¿no?
y por ende, las redes sociales, bueno, por ende y porque además tiene obviamente sus conveniencias, las redes sociales han decidido censurar, manipular, etcétera, etcétera, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Los dichosos cookies estos que nos aparecen ahí, de los cuales a veces hasta nos piden permiso para avisándonos, ¿no? Te avisamos que esta página utiliza cookies y los aceptas o no puedes ver la página, pues es una manera de manipulación, ¿no? Por un lado, porque te están haciendo un intercambio y por otro lado, porque utilizan toda esa información, obviamente, para llegarte por tu lado. Toda esa información, lo que vemos, lo que buscamos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que transmitimos, todo está súper vigilado por las redes sociales, por grupos de poder, obviamente. Y todos estos grupos de poder, pues están enviándonos según nuestras necesidades, según nuestros gustos, etcétera, etcétera, pequeños mensajes, ¿no? De hecho, tu Facebook seguramente es totalmente distinto al mío, tu YouTube es seguramente totalmente distinto al mío. ¿Por qué? Porque justo tenemos diferentes maneras de proceder y es lo que utilizan para poderte enviar mensajes, por ejemplo, de anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón más de cosas que no solamente se quedan ahí, se van a grupos de poder muchísimo más altos, que bueno, ya no vamos a cubrir esa parte porque sería demasiado extenso y polémico, pero para que se den una idea de qué tan fuerte puede ser la manipulación. Así es. Y por lo pronto a nivel chiquito, pues todo esto que vemos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba al principio de que te dejas ir, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia? Yo no digo que no te cuides del virus o del contagio, ¿no? Pero cuando empezó fue así como, no, ya así como lo peor que viene en el mundo, todos corran, todos escóndanse, todos tápense, todos lávense las manos 80 veces al día y bueno, empezaron la gente a caérsele las manos de todo lo que se lavaban y se untaban, ¿no? Sí, sí, sí hubo muchos problemas dermatológicos en las manos, no es como exageración. Pero vaya, en lugar de tomarlo como, ok, hay que tener las precauciones, vamos a hacerlo, vamos a cambiar, vamos a hacer diferente esto, vamos a organizarlo y vamos a estar, por supuesto, calmados, ¿no? Porque entrar en histeria no nos va a ayudar ni a protegernos, ni si nos da a que no nos dé tan fuerte, ¿no? Porque el cuerpo está en un estado de estrés, las células están así, entonces les echas una enfermedad y pues claro que no resisten. ¿No? Es como si tú estiras una liga y le estiras y luego le quieres cargar un peso así toda estirada, la liga no va a aguantar, es lo mismo con tus células y con el estrés. Entonces, al momento que entras en esta histeria, que entras con tanto miedo, es muchísimo más difícil para tu cuerpo mantener la calma. Entonces, ¿qué empezó a haber? No solo enfermedad muy fuerte, sino también empezó a haber ataques de ansiedad en muchas personas, ¿no? Que a lo mejor ni las sufrían o que ya las habían superado y otra vez empezaron, o depresión, muchos aspectos psicológicos ante esta pandemia, siendo que no te estaba atacando algo que te diera ansiedad o que te diera depresión, pero entras sin pensarlo con la emoción de todo lo que lees, lo que escuchas, las noticias. No es, insisto, que te aísles, no es de la información, simplemente es cómo la tomas. Si te dejas llevar nada más porque dijeron en la televisión que hay que tenerle miedo y tú decides tenerle miedo, la verdad es tu decisión conectarte con ese miedo. Y en lugar de ser racional y pensar, ok, hay que protegerse, hay que ser sensatos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? Sensei está de lado. Ya se nos desapareció el Sensei, creo que su teléfono se echó unos brincos. Pero igual pasa con el miedo, pasa con la tristeza, ha pasado mucho tiempo con la televisión y los programas que te invitan al drama. ¿Qué pasa cuando un programa bienvenido de nuevo, cuando un programa te habla de que tú debas reaccionar de tal manera ante tal situación, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, que es una relación amorosa y hay un problema de pareja, y alguien hace algo, alguna persona en la pareja hace algo que no le gusta a la otra persona. Entonces la reacción es, ay, lloremos, sufrimos porque nos va a dejar, sufrimos porque ya no nos quiere, sufrimos porque nos puso el cuerno. No, o sea, no se siente divertido que te pongan el cuerno, pero
no es para que tú hagas un drama y eso son emociones aprendidas o reacciones aprendidas y estamos muy manipulados por ellas. Entonces, la televisión y los medios siempre han jugado un papel muy importante, bueno, desde que se crearon, en esto, ¿no? En cómo te dejas llevar y en cómo aprendes a reaccionar sin que sea una reacción natural, ¿no? También un ejemplo que se me ocurre mucho es el miedo que se sembró hace unos años, digo, ahorita estoy lejos de ese rubro, pero en las mujeres que estaban embarazadas y que tenían que dar a luz. Entonces hubo un tiempo, por lo menos, no sé, ahorita insisto, que era así, el miedo, el peor miedo era parir. Cuando llevamos, no sé, 6,000, 10,000 años pariendo, ¿no? Y hace 300 años no había cesárea. Bueno, tal vez sí, pero no al grado que hay ahora. Entonces, se convirtió de un parto natural, de algo que ha sucedido durante miles de años en el ser humano, en algo terrorífico. Entonces, esto ya no pasaba acá, porque no, qué miedo hacerlo como lo han hecho durante milenios. Entonces, es absurdo, es dejarse llevar, ni siquiera lo intenté, si estoy en el parto y me duele mucho, seguro me pueden poner algo, y si no, pues seguro lo aguanto, porque lo han aguantado generaciones atrás. Y yo no digo que te aguantes el dolor, pues pides tu epidural y tienes un parto, pero ese miedo a, a que se sembró como idea es un miedo aprendido, no es un miedo racional, no es algo que realmente tu cuerpo, tu mente, tu inconsciente te diga, sí, por ahí no. No es lo mismo que te salgas a caminar en la noche en un callejón oscuro y entonces, ay, pues no, a lo mejor sí no está bien que camine yo aquí, que también por ahí hay mucho miedo sembrado, ¿no? En cuanto a violencia en la calle y eso, ¿no? Es lo mismo. Lo hemos aprendido por exceso de noticias, programas, etcétera. Oigan, hoy no nos han comentado nada, ya no nos quieren ni saludar. O es mi computadora la que no ve. Y Sensei volvió. Yo ya estoy de regreso. No nos han comentado nada, qué raro. Y hay mucha gente. Oh, creo que Sensei está teniendo problemas con su conexión. Pero bueno, la idea de este video y lo que queríamos con este video, ahí viene otra vez Sensei, lo que queríamos con este video era dar por sentado que seas un poquito más consciente de tus reacciones y de tus emociones. Y Así no es. solo en el hecho de sentirlas, sino también de dónde viene esa emoción. Si realmente es tuya, si es aprendida, si la haces porque la hace la vecina o lo hacen en la televisión, o porque si te dijeron que tenías que tenerle miedo a alguna circunstancia. Hola Mariel, muchas gracias por saludarnos. Buenas noches, Mariel. De hecho, les vamos a dar 8 tips para descubrir a las personas manipuladoras. Están buenos. Entonces, pero bueno, siguiendo con lo que Teresita decía, pues sí, o sea, hemos vivido bajo la manipulación toda la vida y bueno, pues ejemplos son las modas, tanto en el vestir como cómo teníamos que lucir físicamente, ¿no? Con unos kilitos de más, con unos kilitos de menos. Lo podemos ver en los 50 las mujeres eran más redondeaditas, los hombres nos teníamos que rasurar completamente. En los 70 ya se empezaron a dejar las barbas largas los hombres, las patillas largas, ¿no? Las mujeres ya empezaban a verse más esbeltas. En los 80 eran totalmente delgadas, así, lo más flacas que se pudieran ver, y también los hombres copetaxos, y bueno, ha habido un montón de cambios que seguramente han beneficiado a muchísimas empresas y a muchísima gente, y nos han manipulado a través de los medios de comunicación, ¿no? Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y hemos caído como seres humanos, hemos caído en ese juego. Cuando les comentaba, cuando abrieron las redes sociales, que todos pensábamos que las cosas iban a cambiar porque iban a ser más tú a tú con el público en general, resultó que el público en general ya venía con esa visión, con esos vicios, y empezamos a hacer bullying a las personas diferentes. Digo, lo puedes ver hoy, ¿no? En TikTok, en YouTube, eh, regularmente la gente que sale de los estereotipos que ya tenemos como muy grabados, les va de repente fuerte, ¿no?
tienden a ser muy criticados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, justo el programa de hoy es para esto. ¿Y cómo podemos encontrar o cómo podemos darnos cuenta que alguien es manipulador o es chantajista? Bueno, pues hay 8 puntos que son los que se han estudiado más, los que son como clave. Uno, el primero es que los chantajistas, los manipuladores, son sumamente observadores y analíticos y presentan una capacidad altísima para identificar las emociones de los demás y de esta manera poder utilizar esas emociones para llegar a sus propios objetivos sin importar si la otra persona le conviene o no le conviene, está de acuerdo o no. El número dos, tienen una alta tendencia a las reacciones agresivas y regularmente son demasiado impacientes, porque obviamente están acostumbrados a conseguir las cosas muy rápido, ¿no? Justo gracias a la manipulación que les ha funcionado de alguna manera. Tienden mucho a las amenazas cuando no consiguen lo que quieren, pero las amenazas no siempre son con esa agresividad visible, ¿no? Muchas veces esa agresividad suele ser como muy escondida, es algo que te preocupa, te causa daño, te causa alguna emoción de preocupación, por ejemplo, y bueno, gracias a ello terminas cediendo. La 4, te hacen responsable. Regularmente responsabilizan a los demás de sus reacciones emocionales y de las consecuencias por no haber accedido a sus peticiones por obvias razones presentan dificultades para respetar los derechos de las otras personas, no aceptan un no por respuesta y tienen una tolerancia muy baja a las críticas y pues sí, a los consejos, a las críticas, etcétera, ¿no? Eh, Regularmente tienen una capacidad de conseguir que los demás hagan lo que ellos, más bien, que los demás realicen lo que ellos están esperando que suceda a base de la manipulación. Entonces están como observando, revisando si ya están a punto de ganarse esa confianza o esa respuesta positiva para ellos, ¿no? La relación con este tipo de personas suele ser muy complicada, suele generar miedo, suele generar angustia, genera también culpabilidad y muchas veces tristeza, ¿no? Porque por mi culpa esta persona está sufriendo, por mi culpa no logró lo que él quería, o por mi culpa está enojado, etcétera. Porque acuérdense que siempre es como un intercambio, ¿no? Yo te acepto en mi grupo si tú me das esto a cambio, o nos la vamos a pasar bien si tú me das esto a cambio. Y siempre es cumpliendo necesidades tuyas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una necesidad de compañía, por ejemplo, yo necesito compañía, regularmente me siento solo, entonces muy seguramente va a haber por ahí un manipulador que yo te acompaño al cine, yo te acompaño, pero si tú esto, ¿no? Siempre los manipuladores acertan o aciertan en, en darnos algo a cambio que cubra una necesidad tuya. Porque si cubro esa necesidad, entonces es más fácil que yo pueda acceder aunque no esté completamente de acuerdo. Y el octavo, obviamente tienden a ignorar y no darle importancia a lo que los demás sienten o piensan, ¿no? Ellos cumplen con su cometido y después lo que suceda contigo, pues ya es problema tuyo. Cuéntenos, ¿tienen manipuladores cerca? ¿O eres un manipulador? Ay, nanita, ¿te estás dando cuenta de todas estas situaciones? Pueden Creo que los contarnos ahí. agarramos comiendo rosca, ¿eh? ¿Cómo? Creo que los agarramos comiendo rosca. Estamos comiendo rosca, sí. Bueno, qué bueno que era rosca.
Y pero nos pueden platicar, a pesar de que no nos vean ahorita en vivo, nos pueden ver, nos pueden seguir viendo en el programa grabado. Acuérdense que se graba en YouTube, aquí en Facebook, y nos pueden también seguir en Instagram, como Chingón Ponte. En YouTube y Facebook, Ponte Chingón. Acuérdense que nuestro logo es con la flechita hacia arriba, de ponerse chingones. Así es. Y pues muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a los que nos ven después, muchísimas gracias a los que nos comparten, nos encanta también que nos escriban y nos pidan más material, de verdad nos llena el alma, ¿no? Porque lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo gusto y pues está todo el material gratuito a su disposición ahí en el canal de YouTube, que es más fácil encontrarlo, también aquí en Facebook. Y y los seguimos esperando, ¿no? Los lunes, los viernes en los videos cortos y los miércoles en estos videos un poquito más largos, que ya no los vamos a hacer tan largos, pero que van a seguir siendo con contenido de calidad todos. Así es. Dice Mariel, Y creo que en algún momento todos somos manipuladores, pero ¿hay tipos de manipuladores? así es. Sensei. Sí, de hecho, los dos tipos más estudiados o más, ¿cómo se puede explicar? Más visibles son el manipulador aprendido, que aprendió a manipular porque así se ha presentado durante su vida la situación, porque lo manipularon a él desde chavito, porque él aprendió a manipular y es de una manera muy inconsciente esta manipulación. De hecho, muchos de los manipuladores que vienen a consulta con nosotros vienen porque se dan cuenta que todo este tipo de situación de comunicación no efectiva a la larga les causa muchos problemas. A corto plazo les ayuda mucho a recibir cosas que ellos necesitan y que necesitan de forma inmediata, pero a largo plazo les provoca muchísimos problemas en sus entornos sociales, tanto en sus familias, sus amigos, en los trabajos, etcétera, etcétera. Y cuando ya llegan con nosotros, ya llegan con un arrepentimiento y una dificultad porque sí se dan cuenta que están, o alguien ya les hizo dar cuenta que son manipuladores, pero ellos mismos, ahora que se dieron cuenta, ahora que lo comprenden, no saben de qué otra forma poderse comunicar, de qué otra forma poder pedir las cosas. Entonces, de una manera muy inconsciente, cuando ellos se cachan, es como, chin, ya estoy manipulando, ¿no? Y entonces es bien complicado poder, hacer el cambio de estos aprendizajes y estas creencias. Sin embargo, sí se puede. Obviamente, es un proceso el que elaboramos y se puede ir cambiando poco a poco toda esta situación hasta que llega el momento en el que eres completamente consciente y es como cuando estás hablando, ¿no? Antes de hablar, pum, ya te cachaste y cambias tu forma de ser. Y está el otro manipulador, que es el que está completamente consciente de que es un manipulador, de que está manipulando, de que no le interesa nada más que ganarse lo que él está requiriendo en ese momento y que no le importa lo que suceda con tal de salirse con la suya. Entonces, desafortunadamente, ambos hacen muchísimo daño, ambos se hacen muchísimo daño, pero uno está completamente consciente de cómo está manipulando las situaciones y el otro no, ¿no? Y además, desafortunadamente, por ahí hasta venden libros, cómo manipular a la gente, cómo convencer, cómo... Y está padre que tengamos ese acervo cultural de alguna manera, lo que no está padre es que lo utilicemos, pues sabiendo que podemos lastimar a los demás sin ningún toque de corazón, ¿no? Bueno, ¿no? Sin ninguna empatía, ¿no? Entonces, pues esos serían los dos tipos de manipuladores. Y sí, como dices, ¿no? Como mamá en la educación y todo, pues sí llega uno a manipular, pero una cosa es como esta negociación, a pesar de que sea una manipulación, que se trabaje como una negociación, a que fuera una mentira, ¿no? Porque el manipulador actúa mucho con la mentira, entonces, Pues, y en contra de la voluntad de la otra persona, porque acaba cediendo, pero no era lo que la otra persona quería.
Entonces ahí es donde se juegan los roles peligrosos que merman autoestima, merman autoconfianza y muchas otras cosas, ¿no? Y por supuesto las relaciones. Así es. Y de manera consciente o inconsciente, regularmente ocupan tres estrategias que son bien puntuales. Uno, la culpa, ¿no? Porque obviamente si te hacen sentir culpable a una persona que a lo mejor tiene un aprendizaje en cuanto a la culpa y demás, que no le ha convenido demasiado, regularmente te van a hacer sentir culpable y por no sentir culpa vas a aceptar lo que el manipulador está buscando, ¿no? La otra estrategia es la agresión. Regularmente te amenazan, aunque la agresión no sea completamente visible, porque además los manipuladores saben perfectamente bien, consciente o inconscientemente, pero lo saben, que si te agreden de una manera palpable, lo que va a suceder seguramente es que ya digas, no, ni madre, ¿no? O sea, a mí no me vas a agreder. Entonces ocupan cierto tipo de amenazas como muy escondidas, ¿no? Por ejemplo, uy, es que si no me das esto, yo no voy a poder hacer esto para ti, ¿no? El, cuando éramos chavitos, ¿no? Es que si no me das tu sándwich, yo no les puedo decir a ellos que jueguen contigo, ¿no? Y es más, hasta en la actualidad, ya adultos y todo, el típico chantaje que ocupan mucho para la corrupción, ¿no? Es que tengo que darle ahí a mi jefe para poderlo ayudar, ¿no? Y entonces, híjole, pues como me va a ayudar, pero de alguna manera te están amenazando. Si no me cumples con esto que yo te estoy requiriendo, entonces te vas a meter en más problemas, ¿no? Y es ese tipo de agresión, de amenaza, como muy sutil, pero que existe finalmente. Y que obviamente a ti, como emociones, te hace sentir en un aprieto entre la espada y la pared. Le cumplo a esta persona o me puede suceder esto otro, ¿no? Y el tercero, que es el típico manipulador buena gente, ¿no? El compadrito le traje, y de hecho lo hacíamos muchos en la prepa, en la universidad, ¿no? Profe, le traje su Torres, ¿no? Y no era porque te caía súper bien el profe, era porque querías un puntito más o un 10 o que te pusiera ahí que sí habías cumplido con la tarea aunque no lo habías hecho, ¿no? El caerle bien a la gente por medio de yo te doy, mira, como te estoy dando, tú me tienes que dar de vuelta, ¿no? Y entonces manipulas a las personas, perdón, manipulas a las personas para que de alguna manera digan, se sientan así como, híjole, es que él es bien buena onda conmigo, ¿cómo le voy a decir que no? ¿No? Y entonces, pues acceden a esa parte en la que caes en debilidad y entregas lo que te están pidiendo, ¿no? Entregas el tesorito, eso será otra vez. Y lo utilizan hasta en las parejas, ¿no? Como lo acabas de decir, si no me dejas, te prometo que te voy a cumplir todas las noches, ¿no? O te prometo que te voy a regalar algo, ¿no? O si me acompañas al concierto, mañana te llevo al doctor, ¿no? Digo, todo este tipo de cosas es manipulación muy escondida, pero que tenemos que aprender a cachar para poder decidir nosotros mismos y no sentirnos emocionalmente débiles, porque finalmente, de alguna manera, ellos te provocan sentir o tener un sentimiento de culpabilidad, híjole, estoy fallando, etcétera, pero al mismo tiempo después tú te dices a ti mismo, puta, ¿cómo pude haber caído en esto, no? ¿Por qué hice esto si yo ya sabía esta situación? Entonces, dos situaciones que son bien importantes. Una, aprender a trabajar con nuestras emociones, aprender a ecualizarlas. Por ahí a un autor, no recuerdo exactamente su nombre, pero él decía
que los seres humanos tenemos que aprender a, de alguna manera, inhibir nuestras emociones, porque cuando inhibes tus emociones te conviertes en una persona mucho más fuerte. Yo no estoy tan de acuerdo porque una persona sin emociones también se vuelve o también se puede convertir en una persona débil en otras circunstancias. Yo lo que creo es que tenemos que aprender a ecualizar nuestras emociones y utilizarlas cuando realmente son necesarias, ¿no? Eh, Cuando realmente también existe un beneficio para los demás y para nosotros a través de esas emociones. De otra manera, pues sí, hay que tratar de no ser tan emocionales y tan entregados, ¿no? Y por otro lado, el aprender a captar todas estas situaciones, porque te convierten en alguien muchísimo más, en una persona muchísimo más asertiva. Y recuerden que lo hemos dicho muchísimas veces, cuando yo soy asertivo me doy más valor y entonces crezco en mi energía, crezco como ser humano, crezco en mi espiritualidad, crezco en mis decisiones, en mis emociones, en mi fortaleza de enfrentar la vida, ¿no? Entonces sí es bien importante que podamos como captar este tipo de cosas y siempre ser muy asertivos con nosotros mismos, cumplirnos a nosotros mismos sin violar todas esas creencias, aprendizajes y demás, de los cuales estamos muy satisfechos como seres humanos y nos hacen el ser humano que cada uno de nosotros somos, ¿no? Muy bonito mensaje final. Y Estuvo. bueno, pues recuerden que todo esto también lo vamos a ver en los talleres. El taller Yo en el Espejo, que es exclusivo para mujeres. Este taller lo va a dar Tere, lo pueden ver en nuestro Facebook, ahí está el evento. Y en el taller de relaciones sociales, que este taller lo voy a impartir yo, un servidor. Este taller es para hombres y mujeres. Y justamente en este taller lo que buscamos es que puedas encontrarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo y reflejarte ante los demás con una comunicación asertiva como el ser humano que eres, satisfecho, y que esa satisfacción te fortalezca como ser humano. Ese es el objetivo de este taller. Entonces, los invitamos. Tenemos precios especiales por esta temporada. Sabemos que la situación ha estado muy complicada, pero que aún así todos queremos crecer, todos queremos ser más conscientes, todos queremos llegar más allá y comernos el 2021. Así que inscríbanse, búsquenos, mándenos un Messenger o mándenos ahí en el Facebook, está nuestro WhatsApp. Comuníquense con nosotros y con muchísimo gusto los ayudamos para que se inscriban lo más inmediatamente posible. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes con un video cortito y nos vemos también el siguiente lunes, ¿no? Aquí estamos en contacto para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz 2021. Y nos vemos en 6. Un abrazote, bye.